Buenos días. En este vídeo vamos a describir las estrategias básicas de control adaptativo. Vamos a comenzar recordando que cuando uno hace un diseño de un controlador basándonos en un modelo de la planta, el rendimiento de ese controlador va a depender evidentemente de lo fidedigno que sea ese modelo y si este modelo no tiene suficiente exactitud, pues va a generar problemas en el rendimiento del controlador. Esto ocurre, por ejemplo, incluso en controladores basados en señales, como el controlador PID. Si yo ajusto los parámetros del PID suponiendo que mi planta se comporta de un determinado modo, pues si resulta que la planta al final no se comporta como tengo mi modelo, pues el rendimiento del controlador va a disminuir, evidentemente. ¿Qué problemas pueden ocurrir? Bueno, hay diferentes. El más grave sería el caso aquel en el que yo realmente no puedo obtener un modelo válido para la planta, porque por la complejidad de la planta, pues no pueda obtener esos principios físicos o físico-químicos en los que se basa el funcionamiento de la planta. Otra cosa que puede ocurrir es que, aunque yo conozca parte de esos principios o conozca esos principios físicos, pues haya parámetros que no pueda medir o que no pueda estimar y por lo tanto no puedo completar un modelo adecuado para esa planta. Y otra cosa que sí que es incluso más común es que aunque yo disponga de un modelo para la planta, pues el proceso o la planta va evolucionando con el tiempo, va cambiando, va variando sus propiedades, con el desgaste, incluso puede haber roturas o cambios en el entorno en el que opera, pues todo esto hace que ese modelo inicial con el que yo diseñé el controlador luego se separe del comportamiento real de la planta. Entonces, ¿qué soluciones tenemos ante esto? Bueno, hay que decir que la realimentación, un lazo de control como lo entendemos, que es básicamente el que yo esté mirando la salida para determinar cuáles son los valores adecuados para la entrada, para conseguir un determinado objetivo, pues ese concepto de realimentación ya de algún modo compensa, porque si mi salida pues se sale del punto de operación debido a que el controlador no va bien o a que la planta ha variado, pues el propio controlador va a corregir esa desviación. ¿Qué ocurre? Pues que esto a veces no es suficiente. No es suficiente y entonces hay que recurrir a lo que nos ocupa en esta lección, que es el control adaptativo. Básicamente, de lo que se trata es de que si mi planta está cambiando, pues mi controlador cambie también y se adapte a esas nuevas condiciones de operación de la planta. Por eso podríamos decir que un controlador adaptativo sería un controlador que varía para adaptarse a cambios en la dinámica del sistema y a las posibles perturbaciones que pueda tener la planta. Si consideramos la pirámide de automatización con todos sus niveles, desde el nivel de campo, el nivel de control directo, donde están ubicados los PIDs, control supervisado, planificación de la producción y gestión. Bueno, el control adaptativo está ubicado en este nivel, en el nivel de control supervisado. Entonces, de algún modo, es el que está en comunicación con los controladores del nivel de control directo y los va, de algún modo, configurando para que se adapten a la realidad de la planta. Para entender cómo es el funcionamiento básico de un control adaptativo, consideremos este lazo de realimentación donde tenemos una planta con un controlador. Bueno, pues básicamente en lo que consistiría el control adaptativo es en utilizar información tanto de la entrada como de la salida para ajustar el controlador. Sería de forma genérica una estructura tal como está representada en esta figura. Ahora bien, hay dos formas de hacer esto. Una primera forma es que yo estos parámetros que mencionaba anteriormente los obtenga directamente a partir de la U y de la I,
o bien que los obtenga de forma indirecta. Por eso, este primer planteamiento que estoy contando aquí es el control adaptativo indirecto, que se basa en una estructura como la que está en la figura. Es decir, yo utilizo la información de las entradas y las salidas y lo que obtengo son los parámetros estos que he llamado θ, los parámetros de la planta, es decir, el modelo de la planta. Entonces, con ese modelo de la planta, yo calculo cuáles son los parámetros que debe tener el controlador para adecuarse al funcionamiento de la planta. Esto es el principio de lo que entendemos por control adaptativo indirecto. Mientras que el control adaptativo directo es una estrategia, como su nombre indica, más inmediata, porque lo que hace es, a partir de la I y de la U y de la I, obtiene directamente los parámetros del controlador. Bueno, en principio, este es un método, como señalo aquí, que solo se aplica a sistemas de fase mínima, aquellos sistemas cuyos ceros están ubicados en el semiplano izquierdo, es decir, que no tiene ceros en el semiplano derecho del plano S. Bien. Ahora, en cuanto a estrategias que podemos encontrar dentro del control adaptativo, algunas pueden ser directas o indirectas. ¿Cuáles son las principales? Pues yo he señalado las tres principales, que es el control por planificación de ganancia, el control, los controladores autoajustables o STR, que viene del Self-Tuning Regulators, y los controladores MRAC o controlador adaptativo por modelo de referencia. Vemos brevemente los principios de funcionamiento de cada una de ellas. En cuanto al control por planificación de ganancia, pues la idea fundamental es, pues si yo tengo un proceso que va cambiando y va pasando a diferentes puntos de operación, pues lo que voy a hacer es tratar de disponer de los parámetros del controlador para cada uno de esos puntos de operación. De tal modo que lo que hago es, si yo detecto que el sistema está en un punto de operación, pues aplico al controlador los parámetros adecuados para ese punto de operación. Este sería el funcionamiento básico del control por planificación de ganancia, o en inglés por gain scheduling. Bueno, entonces consideremos, por ejemplo, que el sistema tiene n puntos de operación. Pues para cada uno de estos puntos de operación yo calculo cuáles son los parámetros que debe tener el controlador que van bien en cada uno de esos puntos. Pues el θ1, θ2, θn. Entonces lo que debe hacer mi algoritmo es detectar el punto de operación y pues aplicar el conjunto de parámetros que se adecúan a ese nuevo estado del sistema. ¿De acuerdo? Hay dos elementos importantes que aparecen aquí, que es una tabla de consulta, lo que se llama una lookup table, una tabla de consulta donde se almacenan estos conjuntos de parámetros, estos que he señalado aquí, y también un elemento importante es que generalmente van a hacer falta medidas auxiliares para determinar en qué punto de operación está la planta. Si lo representamos gráficamente, lo que tenemos es lo siguiente. Yo tengo mi planta que va evolucionando y va cambiando, pues yo dispongo de unas medidas auxiliares que me van a decir en qué estado está el sistema. Con lo cual, este planificador de ganancia que he señalado aquí, de lo que se va a encargar es de, a partir de estas medidas, determina en qué estado está el sistema y provee al controlador los parámetros adecuados a ese nuevo estado, ¿vale? Que básicamente los tiene almacenados en una tabla y simplemente pues activa los que correspondan a cada situación. Eso sería el control por planificación de ganancia. La siguiente estrategia que mencionaba anteriormente es el control autoajustable, el STR, y aquí lo represento gráficamente. La idea es un esquema de control adaptativo indirecto en el que yo lo primero que hago es estimar los parámetros de la planta a partir de la información de la entrada y la salida, determino los parámetros de la planta y a partir de esos parámetros de la planta
lo hago pasar por un algoritmo que determina cuáles son los parámetros del controlador que mejor se adecúan al estado en el que está, al estado en el que está la planta. ¿De acuerdo? También entra a este algoritmo, pues suele entrar pues las especificaciones que queremos. Es decir, pues si quiero, no sé, un margen de fase o que el sistema tenga un transitorio suave, en fin. Pues está con esta información y esos parámetros del modelo, este algoritmo determina cuáles son los parámetros del controlador. Existen tres elementos principales entonces en el controlador autoajustable. Una, que de hecho es el más importante, es el algoritmo recursivo. Bueno, más importantes serían estos dos en realidad. Uno es el algoritmo de identificación de los parámetros de la planta. El otro es el mecanismo de adaptación. Y finalmente, pues ese controlador con los parámetros ajustables. ¿De acuerdo? Normalmente los modelos que se utilizan en este paso suelen ser modelos paramétricos tipo Armax, que son modelos autorregresivos con media móvil, cuya expresión es una cosa así. Como vemos, lo que indica esta ecuación es que la I, la salida, va a depender de los valores de la salida en la etapa anterior a través de este polinomio. También depende de los valores de la entrada en las etapas anteriores. Y bueno, aparece una entrada de perturbación para modelar de algún modo esas perturbaciones en el sistema. Bien, pues hay otras posibilidades para este modelo, para, digamos, en la etapa esta de identificación, que es hacer planteamientos desde el espacio de estados que tienen especial interés cuando se trabaja con sistemas multivariables. El esquema, bueno, en cuanto al criterio de diseño, hay varias opciones. Señalo las tres principales. Una es, pues yo simplemente lo que hago es formulo una especie de criterio, una función de costo, en la que lo que trato es de encontrar los parámetros que minimizan el valor esperado de la desviación de la salida respecto al punto en el que quiero que opere. ¿De acuerdo? De forma más general, podría incluir también aquí un peso, o sea, no solo la salida, sino también la entrada, para que los valores obtenidos, los parámetros, no me vayan a conducir a valores muy elevados de las entradas. Esto es lo que se llama controlador de mínima varianza. Otros criterios que se utilizan para encontrar los parámetros del controlador suelen ser a partir del margen de fase. Es decir, yo ajusto los parámetros del controlador para conseguir un margen, una especificación determinada en un margen de fase. Y la otra opción que se suele utilizar mucho es el ajuste de los parámetros del controlador para conseguir que mi sistema en lazo cerrado tenga los polos en un punto determinado, en unas zonas determinadas. Esto se llama pues un diseño por asignación de polos. Entonces, recuerden que cuando hablo de asignación de polos, si este es mi diagrama, esto es G y esto es GC, bueno, el equivalente a esto sería, o sea, el equivalente, si esto es R, esto es I, esto es R y esto es I, vamos a llamar a esto G en lazo cerrado. Bueno, esta asignación de polos se refiere a los polos de esta función de transferencia. Es decir, yo calculo los parámetros, estos θc del controlador, para que esta función ya en lazo cerrado tenga unos polos determinados, ¿vale? O bien que el sistema tenga un margen de fase, como señalaba anteriormente. Bueno. Finalmente, en cuanto al control por modelo de referencia, control adaptativo por modelo de referencia o MRAC, responde a una estructura como esta. Como vemos, tenemos el lazo de control principal de la planta y lo que yo quiero es que este lazo se parezca a un modelo determinado. Por lo tanto, lo que hago es elegir un modelo de referencia que se comporte, digamos, con un transitorio adecuado y que con las especificaciones que yo desee, pues yo elijo ese modelo de referencia. Imaginemos una función de transferencia determinada
y lo que hago es medir las diferencias de mi sistema real con las del modelo que yo quiero seguir, mido estas diferencias, las llevo a un algoritmo que determina cuánto deben valer esos parámetros θ, c, para que la salida de mi sistema se parezca a la de mi referencia. ¿Vale? Pues esto sería el principio de funcionamiento del control adaptativo por modelo de referencia. Bueno, con esto hemos resumido de una forma muy sintética, valga la redundancia, los aspectos fundamentales del control adaptativo. Lo primero es entender el concepto de control adaptativo. Ya vimos que era pues, el diseño de controladores que se van adaptando a los cambios que se producen en la planta. Estos algoritmos están ubicados en el nivel de control supervisado, como vimos anteriormente. Hay dos estructuras, el control directo y el control indirecto. En el control directo los parámetros se obtenían de forma directa a partir de la información de las entradas y salidas de la planta, mientras que aquí hay como dos pasos, una parte en que se identifica la planta y una segunda parte en la que se obtienen esos parámetros que quiero. Y finalmente hemos descrito de forma muy sucinta pues estos tres estrategias de control que diríamos que son las principales en el control adaptativo. Bien, pues esto es todo en este tema de control adaptativo. Muchas gracias.